Vamos a seguir con otras informaciones porque durante la jornada del miércoles el gobierno del presidente Javier Milei de Argentina anunció que va a retirar a ese país de la Organización Mundial de la Salud por profundas diferencias con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Bertein para retirar la participación de la Argentina de la OMS, fue lo que dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni. Un tema que vamos a conversar a esta hora con Lucía Miranda, politóloga, para que entremos un poco en la explicación qué significa esto y qué también podría derivar, por ejemplo, para la región justamente. Lucía, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a conversar sobre este gesto político que entiendo, sobre todo por parte de Javier Milei, y explico por qué es un gesto político. Primero porque efectivamente, más allá de que se haya emitido esta intención y que deba elaborarse un decreto de necesidad y urgencia para poder proceder con esta decisión, debe ser aprobada por el Congreso, y una vez que es aprobada por el Congreso, pasarían 12 meses hasta que entrara en vigencia. Pero es además un gesto político porque independientemente de concretarse esta decisión, Argentina se vería perjudicada por la menor recepción de asistencia técnica en materia científica en caso de producirse, por ejemplo, una nueva pandemia. Porque actualmente este es un elemento distractor de una política que Milei viene instaurando desde el comienzo de su administración, en la que está desmantelando la salud pública de Argentina. Es decir, al día de hoy, en Argentina, en las provincias más pobres, hay gente, por ejemplo, en las provincias del norte, Chaco, Formosa, la gente no está recibiendo asistencia a través de medicamentos, por ejemplo, cuando tienen que recibir un tratamiento oncológico. Y por tanto hay gente que está muriendo por eso. Lo mismo con personas que son portadoras de VIH. Y está dejando Milei, porque como tú bien sabes, Argentina además es un país federal, está queriendo dejar en manos de las provincias, en función de su capacidad económica, la posibilidad de gestionar aspectos sanitarios. Pero este gesto político tiene indicadores que son, a mi entender, muy graves y peligrosos, ¿no? Y tiene que ver con el tipo, Ay, perdimos ahí la a través del conexión con... comunicado que presentó Adorni, ¿no? Que genera falsas controversias científicas, buscando deslegitimar la ciencia y queriendo alimentarse o alinear la idea de un polo internacional alejado de la ciencia y antiderechos. Lucía, justamente, y ese era un punto también que le quería consultar, porque usted nombra medidas que son muy similares, por ejemplo, a las que está aplicando Donald Trump en este segundo periodo que tienen los Estados Unidos, que ya había aplicado algunas en su primer periodo. Usted apunta tal vez, o todo apunta también, para que no digamos que es solo su opinión, sino tal vez análisis de expertos politólogos y también expertos políticos en Argentina, acerca de que esto sería también imitar un poco el sistema estadounidense e imitar un poco también el gobierno de Donald Trump, por ejemplo? Claro, buscando alinearse con este polo internacional antiderechos y alejado de la ciencia. Pero convengamos que la decisión de Estados Unidos puede significar un revés importante, porque el aporte, siendo Estado miembro, que Estados Unidos implica para la OMS, implica un recorte de 3.300 millones de dólares, casi el 20% de los fondos totales que tiene la OMS, algo que es comparativamente inferior. Por eso digo que es un gesto político a lo que Argentina puede estar significando con la presencia en la OMS, y que a su vez también se ratificó. Por eso creo y ratifico esta idea de que es un gesto político. No se está saliendo de la OPS, que es la agencia panamericana anterior, mucho anterior a la OMS, que ha trabajado efectivamente mancomunada desde que se creó a principios de 1900 para aplicar estas lógicas en materia de gestión de infecciones, etcétera, en la región.
Ahora, justamente, estamos hablando con Lucía Miranda, docente de Flaxo también Chile y académica titular del Centro de Investigaciones Sociales y también de la Juventud. A ver, Lucía, un punto bien importante, porque usted nombraba ciertos puntos, ciertos también movimientos que ha realizado Javier Milei con las provincias, por ejemplo, con planes justamente de evitar contagios o de ayudar a pacientes de ciertas enfermedades o también situaciones. Tiene que también sea importante salirse de la OMS para Argentina, dado que el gobierno de Javier Milei ya había tomado decisiones. Estoy pensando, por ejemplo, la OMS ayuda a Argentina con vacunas o con material, por ejemplo, o incluso con dinero para la salud. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei no la aplica porque ha dejado esos planes de lado. Entonces, ¿servía de algo que Argentina siguiese en la OMS si Argentina no estaba escuchando a la OMS por las decisiones de su presidente? Claramente, por eso te decía que este es un distractor. Es decir, Ya. ya a este momento Milei está desmantelando, por ejemplo, por fondos que se recibieron en administraciones anteriores o que se condicionaba a recibir en la medida en que cumplan ciertos indicadores. Actualmente Argentina, en términos sanitarios, no los está cumpliendo. Por tanto, dado que la OMS no es mandatoria en sus decisiones y que siempre la Argentina tuvo, y los gobiernos y sus administraciones tuvieron autonomía, de nuevo, con el recorte que actualmente ya está haciendo y el desmantelamiento que está haciendo de la salud pública, donde solamente se pueden permitir el lujo, entre comillas, de cubrir las necesidades en materia de cobertura médica a las provincias más ricas, las que tienen acceso a realizar comercio exterior, es decir, que tienen acceso portuario, demás, y que por tanto tienen sus fuentes de ingreso, deja claramente a el resto de las provincias, como bien tú dices, en un sistema federal, aún más aisladas. Pero esto ya es una política implantada y probablemente de tener resultados mínimamente favorables, porque digo mínimamente, porque actualmente la Libertad Avanza no tiene mayoría en el Congreso, pero con que obtenga un 20 o un 30% ya las elecciones legislativas que se aproximan a finales de este año, ya podría tener un nivel de apoyo más importante dentro del Parlamento y poder seguir a libertad aplicando este tipo de políticas que, como bien dijo la Fundación Soberanía Sanitaria, responden de alguna manera a un terraplanismo sanitario. Lucía, ¿usted cree que esto tiene que ser revisado tal vez por el Congreso argentino, si es que corresponde tal vez por la norma? Estoy pensando que cuando uno forma parte de organizaciones internacionales, cortes penales internacionales, por ejemplo, de justicia y otros, tiene que pasar también por los congresos, al menos aquí en Chile, porque son acuerdos internacionales. En este caso, ¿esta decisión tendría que ser revisada por el Congreso argentino o el presidente puede tomarla? El presidente insta a que el Congreso lo debata por medio de un decreto de necesidad y urgencia. De ser aprobado, tiene que contar con el apoyo de 2/3 del Parlamento y, como te decía antes, no termina de entrar en vigor hasta pasados 12 meses. Claramente, los presidencialismos no son todos los mismos, pese que Argentina y Chile cuentan con lo que se llama rasgos de un hiperpresidencialismo por la capacidad de veto y decreto que sus presidentes tienen. La cultura política es muy distinta en ambos países. En Chile hemos visto muy excepcionalmente que los presidentes hagan uso de estas herramientas, mientras que en mi país es un elemento de común uso. Pero no obstante, como bien decíamos, más allá de que lo emita por decreto, por DNU, este debe ser aprobado por el Congreso con un mínimo de 2/3, porque se trata de un acuerdo internacional que es de rango constitucional. Por tanto, requiere estas características para que se pueda aplicar, hacer efectivo. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Haciendo el análisis de lo que ocurrió en la pandemia, lo que ha ocurrido en hechos anteriores justamente, la OMS ha intervenido en la soberanía argentina o los gobiernos fueron los que tomaron decisiones por recomendaciones de la OMS, lo cual no sería una violación de la soberanía argentina. Exactamente, a eso me refiero cuando tanto Milei, siguiendo a Trump y otros mandatarios de la derecha radical y la extrema derecha en el mundo,
generan falsas controversias científicas, generan falsas controversias legales. Esto es una afirmación totalmente falsa. La OMS jamás ha sido mandatoria, siempre establece recomendaciones. Y convengamos, tanto Trump como Milei en el momento de la pandemia de COVID-19 fueron negacionistas de la pandemia. De hecho, si ellos, de hecho, a Trump lo tomó la pandemia estando en Estados Unidos, es uno de los países que registró los mayores niveles de mortalidad a nivel mundial, hasta que empezaron a aplicarse políticas sugeridas claramente desde el mundo científico, y en Argentina se aplicaron las recomendaciones y los mecanismos, no siendo de los países con mayor tasa de mortalidad en su momento en plena pandemia de COVID. Bueno, es parte también de las decisiones, usted lo decía, es algo que si bien fue anunciado, no se ha ejecutado, tiene que pasar por Congreso, es decir, hay todavía una vuelta larga para que también Argentina definitivamente salga o no de la OMS. Lucía Miranda, docente de Flaxo Chile y también académica titular en el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y también Juventud, muchas gracias por estar con nosotros durante esta tarde.